¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos aquí en el Teatro del Centro Cultural Universitario, aquí en el campus Chetumal, donde está llevándose a cabo un congreso muy importante. Es el primer Congreso Internacional de Atención Primaria de la Salud, del cual organiza la División de Ciencias de la Salud, y que bueno, sin duda alguna es de gran relevancia esta atención primaria, en la cual se le da a todos nosotros, al cual tenemos acceso, y como que un derecho humano ya está establecido, el derecho a la salud. Y bueno, es por ello que tenemos a un gran invitado, a un gran especialista. Él es el doctor Sebastián García Saizó, es director general de Calidad y Educación de Salud de la Secretaría de Salud Federal. Bienvenido a esta su casa y a esta su universidad aquí en Quintana Roo. Bienvenido. Muchas gracias. Y bien, doctor Sebastián, realmente nos da mucho gusto tenerlo aquí. Y bueno, coméntenos, ¿qué es esto de la atención primaria de la salud a nivel federal? Bueno, a ver, la atención primaria de la salud es un concepto de hace muchos años, ¿no?, que se establece desde el diagnóstico de poder atender realmente las necesidades de salud de la población y atenderlas en una forma integral, ¿no?, y desde, por supuesto, el entendimiento de las necesidades puntuales, no solo de salud, sino también sociales y de desarrollo que se requieren en un momento dado en las comunidades y en los entornos nacionales. Y así, hace 39 años, ¿no?, en 1978, el 12 de septiembre de 1978, se firma entonces en el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas en esta comunidad de Almatá, de lo que hoy es Kazajstán, justamente una declaración que establece que la atención primaria va a estar enfocada a resolver las necesidades de salud de la población dentro de sus propios contextos y enfocados justamente a este desarrollo positivo de las comunidades. Esto, por supuesto, en un entorno como el nuestro, ¿no?, con la gran heterogeneidad que tenemos en el país desde el punto de vista social, por supuesto también económico y político, pues se vuelve un área fundamental, un área prioritaria, el cómo entonces modificamos, el cómo hacemos más eficientes a nuestros sistemas de salud para atender estas necesidades de la población y que entonces sí podamos, como tú decías, ¿no?, llegar justamente a abordar plenamente este derecho constitucional que establece el derecho a la protección a la salud de todos los mexicanos. En ese mismo sentido, bueno, ¿qué tanto ha avanzado nuestro país a partir de esos 39 años a la fecha? Seguramente, bueno, ha habido muchos cambios, ha habido muchas atenciones en cuanto a cuestiones de salud, desarrollos tecnológicos y demás, pero bueno, esto es algo más allá de lo tecnológico, sino es más un acercamiento, yo así lo quiero entender, un acercamiento del médico, enfermero a la comunidad. ¿Qué tanto México ya está en esto? Bueno, los logros en materia de salud en nuestro país son indiscutibles, ¿no? Nuestro país está mucho mejor de lo que estaba hace no tanto tiempo, ¿no? Alguno de los puntos que hay que reflexionar, por supuesto, es la expectativa de vida, por ejemplo, ¿no? En los años 50, un mexicano que estaba naciendo esperaba vivir poco más de 49 años, ¿no? Teníamos una tasa de mortalidad de menores de 5 años arriba de 100, ¿no? Por cada mil nacidos vivos, que obviamente determinaba pocas posibilidades de desarrollo y que por supuesto generaba muchos los problemas de salud de la población o que estaba condicionado por los problemas de salud de la población más bien, y que se debían, por ejemplo, a enfermedades transmisibles, ¿no?, las infecciones que mataban a muchos niños, y que logramos resolver con, por ejemplo, los grandes programas de vacunación, que incluso hoy en día son una gran realidad. México tiene el programa más completo y gratuito de vacunación en el mundo, ¿no?, y que nos permite hoy tener una tasa de mortalidad en menores de 5 años por debajo de los 13 puntos, ¿no? Entonces, estos logros justamente nos dicen que vamos por un camino, que estamos resolviendo mucho los problemas, pero también nos plantean los nuevos retos. Hoy, por ejemplo, tenemos una población que está envejeciendo. Ya no tenemos tantos niños como antes, ahora tenemos una proporción de la población creciente de mayores de 65 años muy importante, ¿no? Las necesidades de salud se alejan de lo infectocontagioso y nos vamos más a las enfermedades crónicas, ¿no? Y de aquí, por ejemplo, algo que refleja justamente esta falta de trabajo con la comunidad y esta falta de penetración de los servicios y de los sistemas en las comunidades es, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, ¿no?, donde tenemos una de las más altas prevalencias de sobrepeso y obesidad en el mundo.
y que condiciona uno de los problemas que generan la mayor mortalidad en México, que es la diabetes mellitus, ¿no? La evolución de este sobrepeso y obesidad. A diabetes tenemos una prevalencia que está arriba de 14, ¿no? En población adultos, que habla que una gran proporción de nuestra población es diabética, ¿no? Y que necesitamos justamente atenderlo desde las comunidades. Y aquí entonces es justamente este reto de transformación en cómo nos podemos acercar cada vez más a estas necesidades en las mismas comunidades, ¿no? Sacar un poco a los servicios de sus entornos habituales en los grandes hospitales, ¿no? Y enfocarnos justamente esta priorización en primer nivel y su articulación con servicios hospitalarios para lograr lo que se planteó hace prácticamente ya 40 años en Almata, que es la atención primaria de la salud. Precisamente en eso va mi siguiente pregunta, finalmente lo que usted comenta casi al final, ¿no? De sacar de los centros hospitalarios, bueno, no sacarlos literal, ¿no? Sino moverlos e ir a las comunidades a atender pues estas necesidades primarias que finalmente como población mexicanos, bueno, sabemos que tenemos un desorden alimenticio todos prácticamente, ¿no? Porque comemos de todo y a lo mejor en exceso, y eso hace que, bueno, que el diabético llegue al hospital. Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? O sea, que ya el enfermo no llegue completamente enfermo ya en una fase terminal a un hospital, ¿no? Creo que ese es justamente el punto, ¿no? Si nosotros nos esperamos a manejar a los diabéticos en los hospitales, ¿no? Es demasiado tarde, por definición, ¿no? Los hospitales están los pacientes complicados, que llegan con algún problema agudo generalmente, ¿no? Aunque sea vinculado a estas enfermedades crónicas, ¿no? Necesitamos atender desde la persona que tiene sobrepeso y obesidad, ¿no? Desde el transmitir un mensaje a la población en donde sí es un problema, sí representa un problema en la salud el sobrepeso y la obesidad. Por supuesto, detectar a los diabéticos a tiempo antes de que tengan estas complicaciones, ¿no? Y esto que decías de no literalmente, pero sacar a los servicios de salud de los grandes centros hospitales, pues es justamente eso, ¿no? Lo que se propone es tener recursos humanos mejor preparados para la atención de las necesidades de salud en la población, articular más todo lo que está pasando en las comunidades, es decir, no solo los entornos públicos de atención en las comunidades, sino incluso la interacción con los entornos privados que tienen un rol cada vez más relevante también en la atención de las necesidades básicas de salud de la población, pero que se sumen también a este esfuerzo justamente de prevenir enfermedades, por supuesto también de detectar temprano y de hacer un uso mucho más eficiente de los recursos que se tienen disponibles para la salud. Excelente, bueno, pues realmente ahora también ahí vimos entre su conferencia, su plática, una nueva forma de hacer un servicio social. Realmente a veces, como lo comentaba al principio, un enfermero o un médico regularmente su visión máxima es llegar a un hospital, ¿no? Y usted comentaba ahí que había que cambiarle la forma y la perspectiva, porque a veces el joven se va, el médico o el pasante se va a la comunidad y no tiene todos los elementos que los cuales lo formaron en un hospital grande. En cambio ahí se encuentra con otras situaciones, como por ejemplo, pues ahora sí, no sé, a lo mejor un par de un estetoscopio y nada más para tomar la presión. No tiene más cosas, más recursos. ¿Qué hacer entonces? Bueno, eso es justamente el tema de reforzar esta formación de los recursos humanos para la salud, con esta visión más hacia el trabajo de salud, pero en comunidades, ¿no? El no pretender hacer medicina hospitalaria en comunidades, sino realmente adaptarlo, y el modelo de atención primaria a la salud justamente es lo que permite, ¿no? Esta visión muy enfocada en las necesidades de la salud y que entonces implica cómo cambiamos este paradigma, ¿no? Desde hace muchos años, prácticamente 100 años, que sale un informe en los Estados Unidos, que es el informe Flexner, que es el que condiciona los últimos grandes cambios en la educación médica. Pues en México seguimos la misma formación, ¿no? Los ciclos básicos, ¿no? Sobre ciencias que tenemos en las universidades, los ciclos clínicos en hospitales, ¿no? Un internado rotatorio en hospital, ¿no? Y finalmente, ya que el médico termina esa parte formativa, un servicio social, pero desarticulado justamente del componente formativo. La idea es utilizar justamente este año de servicio social como un año formativo todavía más de los médicos y darle este enfoque, ¿no? Y lo mismo avanzar en el campo de enfermería, en donde también formamos a las enfermeras prácticamente exclusivamente en hospitales, ¿no? Y entonces tampoco tienen ni las herramientas ni obviamente el enfoque necesario para la atención de las necesidades de los pacientes en su
su comunidad, y esto requiere también un cambio, y queremos que el servicio social es uno de estos grandes elementos que actualmente no se utilizan o no se utilizan en todo su potencial, y que lo vamos a retomar y que estamos ya en esta fase de implementación piloto. Excelente, realmente como fase piloto, bueno, allá hay universidades, ya hay algunos, me imagino que algunos avances y seguramente ya hay algunos datos que usted nos pueda compartir. Obviamente también aquí en la Universidad de Quintana Roo que queremos comentarle, bueno, porque me ha tocado también entrevistar al doctor Carlos Baeza y al grupo de médicos que han estado aquí en esta finalmente de lo que es la APS. Aquí en las colonias les hemos visto a los muchachos, realmente me ha tocado verlos, entrevistar a la gente que está con ellos, donde le dice doctor, o sea, le dicen doctor, ya un pasante de medicina, ¿verdad? Da mucho gusto que los jóvenes empiecen a salir en las comunidades, ¿no? Bueno, esto es algo muy importante, ¿no? La Universidad de Quintana Roo es una de las universidades que se suman justamente en estas etapas tempranas, ¿no? No fue la primera, ¿no? Pero sí se suma en estas etapas tempranas, y entonces es parte también justamente de los que están involucrados en el diseño, ¿no? No está escrito en piedra, sino que se está justamente articulando y acoplando a las necesidades puntuales, tanto en los estados o de los estados y los servicios estatales de salud, como de las universidades, ¿no? Y se empieza ya a ver esto, ¿no? Algunos resultados ya puntuales. Tenemos ya más de 3,000 pasantes de servicio social en todo el país que están dando ya servicios en esta modalidad rotatoria y basada en atención primaria de la salud o medicina familiar. Tenemos ya prácticamente la totalidad de los estados con alguna proporción de sus pasantes en esta nueva modalidad de servicio social. Y esperamos, además, en febrero próximo, que es una nueva promoción de servicio social, subir de estos 3,000 a más de 8,000 pasantes ya en todo territorio nacional en esta nueva modalidad, que nos va a permitir dos grandes cosas que esperamos. Por un lado, una nueva generación de médicos con estas herramientas y con estos elementos que les permitan hacer una medicina comunitaria más efectiva, pero por el otro lado también el generar la vinculación de las universidades con los entornos de atención comunitaria, que las universidades también se salgan de su entorno habitual, no solo los hospitales, sino las universidades, y que los médicos que se encuentran en el primer contacto de nuestro país sean parte de las comunidades universitarias y tengan acceso entonces a capacitación, tengan acceso a capacitación docente, tengan acceso a actualización en términos de sus materias y por supuesto el redoblado compromiso de las universidades con sus profesores para que cada vez sean mejores profesores, y esto los hará seguramente también mejores médicos en su contexto asistencial. Excelente, con eso pues obviamente darle acceso a todos a la salud, efectivamente. Doctor Sebastián García Saizó, realmente un gusto poder platicar con usted, muchísimas gracias por esta entrevista y algún mensaje que le quiera dirigir a la comunidad universitaria. Yo quiero agradecer en general a toda la comunidad universitaria por el compromiso que tienen con la salud, en particular por supuesto a todos aquellos que están en alguna carrera de ciencias de la salud, y reiterar el compromiso que tenemos desde el gobierno federal en apoyarlos en el desarrollo de sus carreras y por supuesto después en el desarrollo de sus vidas profesionales en una de las áreas más nobles de la actividad profesional, que es la atención a la salud. Excelente, bueno, pues, doctor Sebastián, muchísimas gracias a usted. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más de este primer Congreso Internacional de Atención Primaria a la Salud. Gracias amigas y amigos de Voces Universitarias por seguir con nosotros. Seguimos en este primer Congreso Internacional de Atención Primaria de la Salud. Y sin duda alguna, bueno, pues un país que está invitado es el país de Cuba. Y para ello nos visita el doctor Suiberto Echavarría Toledo, quien es decano de la Facultad de Ciencias Médicas Salvador Allende de La Habana, Cuba. Bienvenido, doctor Suiberto. Gracias. Aquí está su casa, la Universidad de Quintana Roo. Buenas. Y bueno, platíquenos un poquito sobre esto que es la atención primaria de la salud, que finalmente es algo que se ve a nivel mundial y sobre todo en un país como Cuba, del cual hemos escuchado, hemos oído la gran potencia que son ustedes en cuestiones de salud. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, hablar de la atención primaria en salud en Cuba significa hablar de la base fundamental del sistema. Es decir, no se concibe el desarrollo en la salud en Cuba y los resultados que se han obtenido sin la atención primaria. Por supuesto, uno de los elementos que abordé hoy en la conferencia tienen que ver con esa concepción de integración del nivel de atención primaria con el resto de los niveles de atención. Dígase a nivel de hospitales, estamos hablando de instituciones que solemos llamarle secundarias de atención, y en niveles terciarios referidos a los institutos de investigación.
Es decir, no podemos concebir esa atención primaria si no está ese vínculo completo. En Cuba, después del triunfo de la revolución, se empezaron a introducir cambios a partir de la experiencia vivida por algunos de los dirigentes del país en otras naciones de América Latina. Estamos hablando en este caso del Che Guevara propiamente, y de las experiencias internacionales vividas en atención primaria. Y por otro lado, ya en los años 70, en el 78 específicamente, con la conferencia de Alma-Ata, pues se asume por el gobierno cubano la necesidad de establecer un sistema que permita que lo social se corresponda con las atenciones que ofrece el Ministerio de Salud Pública. De ahí que surgen varios proyectos, uno de ellos es la medicina rural, y los estudiantes de medicina, por ejemplo, se formaban e inmediatamente iban hacia comunidades rurales a trabajar para apoyar allí los procesos, las atenciones. Pero esto se fue perfilando con el paso de los años y surge la idea de un programa de vínculo ya directo de médicos y enfermeras en una comunidad en específico, donde la figura, en este caso le llamamos médico de la familia, asumía no solo la atención individual, sino la atención a la familia, la atención a la comunidad, la solución a problemas de tipo epidemiológico que ocurrían alrededor. Y hoy por hoy, el médico de familia y la enfermera de la familia son la base de ese pivote que es la atención primaria de salud en Cuba. Y a partir de ahí entonces, los cambios y los resultados que se han ido obteniendo en nuestro país. De conjunto a esto, también han habido cambios en las universidades médicas, que por otro lado no son universidades aisladas del contexto de salud, porque de hecho se subordinan directamente al Ministerio de Salud Pública, es decir, todas están adscritas al sistema de salud, por tanto están enfocadas en las necesidades de ese sistema. Y esas universidades han ido transformándose y, por ejemplo, hemos pasado por etapas de formar médicos en hospitales a formar médicos en la atención primaria. De hecho, la institución base en Cuba para los médicos en una comunidad, en un área donde hay varios médicos de familia, nosotros le llamamos a ese centro de salud policlínico. Bueno, pues Cuba organizó desde los años 2000 los policlínicos universitarios, es decir, son centros de salud enclavados en comunidades incluso rurales, alejadas de las capitales, donde se crearon condiciones de estructura para que allí se formaran los médicos. Y eso ha llevado a un compromiso enorme del médico formado allí con esa comunidad. Y de hecho, también una democratización en la entrada a la universidad, porque los jóvenes que van a ese policlínico a formarse son de la misma comunidad o de zonas cercanas. Por tanto, tienen un compromiso también familiar, cultural con esos lugares. Así las cosas, hemos ido avanzando en el tema de atención primaria de salud. Excelente, sin duda suena bastante bien y creo que eso ha ayudado a que Cuba, bueno, pues sus impactos en la salud, podría darnos algunos indicadores, algunos índices. ¿Cuáles, o también cuál sería, la pregunta central sería, cuáles son las complicaciones médicas que tienen los cubanos? Aquí en México, bueno, hace rato entrevistamos al doctor Sebastián, donde, bueno, se habla y nos conocemos todos, y usted lo dijo en su plática, hablemos un poquito de la diabetes mellitus por las cuestiones de alimentación, pero en Cuba, ¿cuál es la principal problemática de atención primaria? Sí, bueno, en Cuba ocurrió como en México y en otros países. Y está dado, un cambio quiero decir, está dado por dos factores. Uno de ellos es que los servicios de salud han ido modificando la mortalidad por causas prevenibles y fácilmente prevenibles, enfermedades infecciosas, diarreicas, respiratorias. Y por otro lado, porque también ha cambiado el componente demográfico de la población y ambas están muy relacionadas. Bueno, pues en Cuba, como en México y otros países de América Latina, hoy son las enfermedades crónicas no transmisibles las que están en los principales lugares de afección en la población. En el caso nuestro, la primera es las enfermedades cardiovasculares, infarto del miocardio y otras complicaciones
propia de la hipertensión arterial, etc. Le siguen los tumores o el cáncer y posteriormente están las enfermedades cerebrovasculares, dígase trombosis, hemorragias, etcétera, que tienen que ver también con el componente de las enfermedades cardiovasculares. Pero si buscáramos un factor común entre ellas, pues encontraríamos lo que los médicos solemos llamar factores de riesgo, que son los que provocan estas enfermedades. Y coincidentemente están apareciendo un grupo de elementos como son, bueno, la adicción por el cigarro. De hecho, Cuba es un poco famosa en el tema del cigarro. Así es, por el tabaco. Por el tabaco. Pero hay una población de alto riesgo que está incidiendo en estas estadísticas que estamos mencionando. Pero también están los estilos de vida. Bueno, en Cuba, un país que además económicamente tiene una situación muy difícil, entre otras razones, y fundamentalmente porque el bloqueo de Estados Unidos no nos permite la adquisición de un grupo de productos, esa población sufre también determinadas carencias en alimentos. Sin embargo, y es interesante, hoy se está produciendo un crecimiento en la población que consume comida chatarra y la obesidad y el sedentarismo están dentro de los factores de riesgo que estamos mencionando. Por tanto, aun cuando la obesidad no tiene los índices de México en un estado comparativo, así es, pero sí está presente y está creciendo con mucha rapidez en Cuba y es una preocupación. Debo decir que el caso de la diabetes mellitus en Cuba no está dentro de las primeras 5 causas, pero sí dentro de las 10 primeras. Por tanto, un rápido crecimiento, y esto puede ser una experiencia también que tenemos que adquirir, un rápido crecimiento de factores como la obesidad y los estilos de vida, porque en la diabetes no solo influye la obesidad y una alimentación inadecuada, también el estrés y otros factores pueden llevar a la diabetes mellitus. Entonces es algo que tenemos que observar y que atender muy bien. En ese sentido, la fortaleza que tenemos con los médicos de familia cercanos a la población, trabajando con ellos a través de círculos de promoción de salud, digamos con niños, adolescentes, ancianos, incluso las propias embarazadas, nos puede ayudar un poco a frenar la situación. Pero de que estamos en riesgo y estamos en peligro, es una realidad. Por ahí también en el comentario usted dice, bueno, que Cuba, bueno, por el bloqueo y por la situación económica. Por ahí en su conferencia hizo un comentario, mayor mejora económica, mayor mejora en salud. Y por ahí en una tabla usted mostraba, bueno, aquí está Cuba, y obviamente, bueno, ¿cómo es que Cuba, siendo un país con poco desarrollo económico, bueno, tiene una buena salud en su población? Exacto. La gráfica que presenté, que la utilizan los investigadores de una universidad en Estocolmo, ellos todos los años publican los datos, claro, es muy concentrado todo, pero comparan lo que mencionabas, es decir, de forma general, el comportamiento y casi con una lógica, entre más desarrollo económico, mejores posibilidades de salud. Pero no es totalmente así. El factor de la distribución equitativa de los servicios y los recursos determinan mucho ese nivel. Y en Cuba, considerada una paradoja dentro de esta situación que mencioné, pues sencillamente ocurre esto. Es decir, por un lado hay una voluntad política de un gobierno que está enfocado en que el servicio y la atención de salud constituye un elemento fundamental y prioritario. Número 2, una distribución de los recursos en función de garantizar ese enfoque. Número 3, una formación de recursos humanos de manera sistemática, progresiva e increciendo, porque las gráficas que mostré te dicen que en Cuba en el año 59 quedaron 3.000 médicos y hoy hay más de 90.000 formados. Y no estoy incluyendo los que han emigrado, que son un gran número y que están en muchos países de América Latina. De hecho, aquí en México conozco que hay muchos médicos cubanos trabajando en clínicas y en hospitales. Pues sencillamente ese factor del recurso humano, de la formación del recurso humano, tiene ese elemento. Y el otro es la participación social. Es decir, lograr que las comunidades se involucren
en la solución de sus propios problemas de salud es fundamental. Claro, si no tienen un líder, y en este caso estamos hablando de la personalidad del médico de familia que mencionaba anteriormente, pues tampoco podrían avanzar mucho. Ese médico en la comunidad más intrincada, en una montaña, o quizás en un barrio, en una ciudad, quizás un barrio periférico que no tiene todas las condiciones, incluso socioeconómicas, para garantizar, digamos, el abasto de agua, toda la higiene, etcétera. Y sin embargo, un personal de salud especializado allí, promoviendo entre la población, también garantiza. Por tanto, podría ser el quinto factor que influye en estos resultados. Pues ahí está la clave, creo que de este asunto, y como dice, pues esta paradoja, que realmente pues Cuba, una gran felicitación, y pues sin duda alguna, pues gracias por venir a compartirlo pues en este Congreso Internacional, por toda su práctica, doctor Suiberto Echavarría. Me gustaría que nos diera algún mensaje pues a la comunidad universitaria. Bueno, mi mensaje es que no pierdan el enfoque, que podemos tener muchos médicos, podemos tener muchos recursos, pero si no pensamos que lo que ha demostrado la humanidad y los científicos en los últimos años, que es que desde la atención primaria de salud se garantiza más del 90% de los problemas de salud, entonces estamos perdidos si no seguimos ese camino y si no nos enfocamos hacia ese trabajo. Ese es el mensaje que quisiera dejarle para que queden por lo menos estimulados o motivados a incorporarse y a luchar con todas las fuerzas para lograr que en tu país tengan un sistema de salud que tenga una fortaleza en la atención primaria. Creo que eso además es uno de los objetivos de este Congreso. Así es, como bien lo comenta, ese es uno de los objetivos principales, y como bien le comentamos en este programa al inicio, pues es la atención primaria de la salud, algo muy importante para estar bien y de manera saludable en nosotros mismos, no solo aquí, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades al doctor Suiberto Echavarría Toledo, es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de Salvador Allende de La Habana, Cuba. Nuevamente, pues bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias.